El frío cortante de la sierra no era lo único que acechaba aquella noche. Un silencio asfixiante había caído sobre el claro, roto únicamente por el crujido de las ramas bajo unas patas pesadas y depredadoras. En el centro de este infierno helado yacía Bella, una golden retriever cuyo pelaje, antaño brillante, estaba ahora apelmazado por el barro y las primeras señales carmesíes de una batalla perdida. No estaba sola, pero se encontraba terriblemente aislada en su lucha, enroscada en un círculo tembloroso de pelaje dorado. El crepúsculo se desvanecía rápidamente, y con la oscuridad llegaron los monstruos, 5 zorros rojos, enloquecidos por la hambruna del invierno, con los ojos brillando como brasas en las sombras, fijados en la comida fácil que se protegía bajo el flanco jadeante de Bella. La situación de Bella era la definición misma de una pesadilla. Estaba exhausta, su temperatura corporal caía en picado mientras la escarcha se asentaba en su columna y, sin embargo, se negaba a moverse ni un solo milímetro. Bajo su vientre cálido y protector había 4 vidas diminutas, sus cachorros, de apenas unas semanas, gimiendo suavemente con una confusión que partía el corazón. Pobrecitos. Ella podía sentir sus pequeños latidos acelerados contra su propia caja torácica, un ritmo frenético que alimentaba su determinación de no ceder. Cada instinto le gritaba que corriera, que huyera de la muerte que la rodeaba, pero el amor de una madre es una fuerza más poderosa que el instinto de supervivencia. Se aplastó con más fuerza contra la tierra helada, convirtiéndose en un escudo vivo de carne y hueso, dispuesta a absorber cada mordisco para asegurar que ni un solo diente afilado tocara a sus inocentes bebés. Los villanos de esta historia no eran malvados por naturaleza, pero la desesperación los había convertido en asesinos calculadores. Los 5 zorros trabajaban con una precisión táctica y escalofriante que ningún perro doméstico podría contrarrestar en menos en solitario. La rodeaban como tiburones en aguas negras, turnándose para lanzarse y morder sus patas expuestas y sus orejas sensibles, intentando provocarla para que rompiera su formación defensiva. Cada chasquido de sus mandíbulas extraía sangre fresca, pintando un marcado contraste rojo contra la escarcha gris del suelo del bosque. Y aún así, Bella no respondió con violencia. Sabía que si se desenroscaba para morder, expondría los cuerpos suaves e indefensos que tenía debajo, así que simplemente cerró los ojos con fuerza y soportó la agonía en un silencio noble. ¡Qué dolor, madre mía! En el interior de la cabaña de piedra, apenas a 400 metros colina arriba, la atmósfera era un contraste absoluto de calidez y paz, donde el señor Elías, de 70 años, estaba sentado en su desgastado sillón de cuero. Un carpintero jubilado con las manos encallecidas por décadas de trabajo honesto y un corazón ablandado por toda una vida de fe, terminaba su lectura nocturna bajo el resplandor de una lámpara de aceite. El fuego crepitaba confortablemente en la chimenea, enmascarando el siniestro drama que se desarrollaba justo más allá de la línea de árboles, hasta que un sonido atravesó los gruesos muros de madera. No era el aullido habitual de un coyote ni el ulular de un búho. Era un ladrido rítmico y desesperado que sonaba menos como una advertencia y más como una plegaria sollozante enviada específicamente para él. De vuelta en el claro, la situación pasaba de peligrosa a crítica. El zorro alfa, más audaz que el resto, se había enganchado al hombro de Bella, sacudiendo la cabeza violentamente para desgarrar el músculo. ¡Qué bestia! Bella dejó escapar un sonido desgarrador, un aullido agudo que se quebró en un gemido. Pero aún así, no se levantó, bajando la cabeza como si aceptara su martirio. El frío se filtraba en sus huesos, entorpeciendo sus movimientos, y la pérdida de sangre comenzaba a nublar su visión con una neblina gris. Alzó la vista hacia la franja de luna visible a través de las ramas desnudas, con sus ojos oscuros y llenos de alma rebosantes de lágrimas, suplicando al universo un milagro antes de que sus fuerzas se agotaran finalmente. Hagas lo que hagas, no apartes la mirada. Esta valiente madre está recibiendo cada mordisco para salvar a sus bebés, pero no podrá aguantar para siempre. Si crees que merece un milagro, por favor, dale al botón de suscribirse ahora mismo
y envía una oración silenciosa por su seguridad. Tu energía positiva es necesaria en este preciso momento. Elías conocía el lenguaje del bosque mejor que el lenguaje de los hombres, y ese ladrido específico disparó una alarma en su alma que le hizo soltar el libro al instante. No perdió ni un segundo preguntándose si era seguro salir. Simplemente cogió su pesado abrigo de lana, su potente linterna y el robusto bastón de castaño que él mismo había tallado. Murmurando una rápida oración pidiendo guía, empujó la pesada puerta de roble, saliendo al viento, cortante que se sentía como agujas contra su piel. Los ladridos habían cesado, reemplazados por un gruñido amenazante que le puso los pelos de punta. Sabía que estaba corriendo una carrera contra el reloj de la mortalidad. La bajada por la ladera era traicionera, con raíces ocultas y placas de hielo resbaladizas que amenazaban con enviar al anciano rodando hacia el abismo oscuro. Pero Elías se movía con un vigor que desafiaba su edad, guiado por un hilo invisible que conectaba su corazón compasivo con el animal que sufría más abajo. Al acercarse al claro, el haz de su linterna cortó la oscuridad turbia como una espada divina, iluminando una escena que perseguiría sus pesadillas durante años. Allí, entre las hojas muertas, estaba la forma dorada de Bella, rodeada por 5 pares de ojos brillantes y reflectantes que miraban al intruso con molestia en lugar de miedo. ¡Qué sinvergüenzas! El villano abstracto ya no eran solo los zorros, era la cruel indiferencia de los elementos, la temperatura bajo cero que estaba apagando lentamente los órganos de los cachorros, incluso mientras su madre intentaba calentarlos. Bella levantó la cabeza débilmente cuando la luz golpeó su rostro, sus ojos clavándose en Elías, con una expresión de puro y devastador alivio mezclado con terror. No le ladró, simplemente golpeó el suelo con su cola una vez, un golpe débil y patético contra la tierra helada, reconociendo que su ángel había llegado. Sin embargo, los zorros, envalentonados por el hambre y su número, no se dispersaron de inmediato. Bufaron y arquearon el lomo, desafiando al anciano por el premio que tanto les había costado acorralar. Elías se dio cuenta, con el corazón encogido, de que este rescate no sería tan simple como ahuyentarlos a gritos. Estos depredadores estaban muertos de hambre, y la hambruna hace que las criaturas sean imprudentes y letales. Apretó con fuerza su bastón de castaño, con los nudillos poniéndose blancos, comprendiendo que tendría que luchar físicamente por esas vidas. Bella dejó escapar un gemido bajo cuando el zorro alfa dio un paso hacia los cachorros, ignorando al hombre, sintiendo la energía menguante de la madre. Era un enfrentamiento entre la crueldad de la naturaleza y la determinación de la bondad humana, tambaleándose en el filo de una navaja, donde un movimiento en falso significaba la muerte. Por favor, antes de ver si Elías puede luchar contra 5 depredadores hambrientos para salvar a esta familia, pulsa el botón de me gusta para darle fuerza. Que Dios bendiga a todos los que protegen a los animales inocentes de este mundo. Ahora, veamos si logra llegar a tiempo. Elías golpeó con fuerza su pesado bastón de castaño contra un tronco hueco y el sonido retumbó como un disparo por todo el valle gélido, rompiendo aquel silencio depredador. Ya no era solo un anciano, era una fuerza de la naturaleza impulsada por una rabia justa y un amor paternal hacia las criaturas indefensas. ¡Fuera! ¡Largaos de aquí! ¡Carroñeros!, bramó con una voz quebrada por el aire congelado y la intensidad de su determinación. Los zorros, sobresaltados por el estruendo repentino y el resplandor agresivo de la linterna, empezaron a retroceder, con sus patas crujiendo nerviosas sobre las hojas heladas. Sin embargo, permanecieron dentro del perímetro de la luz, con sus ojos parpadeando con un hambre primaria que no se rendiría fácilmente. El zorro alfa, una bestia de orejas desgarradas con un pelaje del color de la sangre, seca y ojos como ámbar pulido, soltó su propio ladrido agudo y penetrante. No quería renunciar a su botín, y menos ante un humano solitario que no llevaba más que un palo y un haz de luz parpadeante. Se lanzó hacia adelante en un movimiento serpenteante, enseñando los dientes en una carga falsa destinada a intimidar a Elías para que bajara la guardia o retrocediera. Elías se mantuvo firme, con el corazón golpeando sus costillas,
como un pájaro enjaulado, pero no retrocedió ni un milímetro. Sabía que en el momento en que mostrara una pizca de miedo, estos depredadores lo sentirían y la familia dorada estaría perdida para siempre. Finalmente, la luz cegadora y la autoridad de la voz humana quebraron la voluntad de los zorros, que se fundieron en la maleza oscura como fantasmas. Elías no celebró su pequeña victoria. Cayó de rodillas en el barro congelado junto a Bella, y el frío empapó al instante sus pantalones gruesos, mordiéndole la piel. Podía oler el aroma metálico de la sangre, fresca, y el olor húmedo de un perro que había pasado horas acurrucado en la tierra. Extendió una mano temblorosa, pero en lugar de la cálida bienvenida que esperaba, fue recibido por un gruñido bajo y profundo que vibró desde el suelo. Madre mía, el pobre animal estaba en shock. Bella estaba paralizada por un trauma tan profundo que ya no distinguía a un amigo de un enemigo. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror. Sus labios se contrajeron en un gruñido desesperado, revelando unos dientes manchados con su propia sangre por las mordeduras sufridas mientras protegía a sus bebés. Miró a Elías con ojos nublados por el impacto y la adrenalina, con las pupilas dilatadas y oscuras como dos eclipses en la noche. Para ella, este humano no era más que otro depredador que venía a quitarle a sus preciosos cachorros, y estaba dispuesta a luchar contra él hasta que el último aliento abandonara sus pulmones. ¡Qué angelito! ¡Cuánto sufrimiento! Elías comprendió aquel miedo. No retiró la mano con enfado, ni le gritó para que se sometiera en su momento de agonía. En su lugar, empezó a tararear una melodía suave y profunda, un viejo himno que su madre le cantaba cuando era un niño allá en el pueblo. «Todo está bien, pequeña, todo está bien», susurró con una voz tan suave como el terciopelo frente al viento silbante que azotaba los árboles. Dejó que su mano flotara a pocos centímetros de su hocico, permitiendo que ella captara su olor, el aroma a madera de cedro, a papel viejo y a una bondad que no existe en el mundo salvaje. El terreno a su alrededor era un caos traicionero de barro resbaladizo y rocas afiladas, lo que convertía cada movimiento en un riesgo calculado para el anciano rescatador. Bella había elegido un pequeño hueco en la tierra para esconder a sus cachorros, pero la escarcha reciente había convertido los bordes en un tobogán de hielo. Elías se dio cuenta de que, si intentaba sacarla por la fuerza, podrían caer todos por el terraplén hacia un arroyo helado que corría más abajo. Tenía que ser quirúrgico en sus movimientos, asegurándose de que su peso no hiciera que el frágil borde de barro congelado colapsara bajo su presión combinada. Poco a poco, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de cecina que siempre llevaba para los perros abandonados. La nariz de Bella se movió. El instinto primario del hambre anuló por un momento su terror paralizante cuando el aroma de comida real llegó a sus sentidos agotados. No lo cogió de inmediato. Miró la carne, luego a Elías y después a las 4 pequeñas bolas de pelo que lloriqueaban bajo su pecho. Era una negociación silenciosa entre la sospecha profunda de una madre y la comprensión de que ya no podía valerse por sus propias fuerzas. «Pobrecitos míos». Justo cuando Elías pensaba que se había ganado su confianza, una rama se partió a lo lejos y Bella se lanzó hacia adelante con un chasquido seco de sus mandíbulas. Retrocedió al instante, con el cuerpo temblando con tal intensidad que sus dientes castañeteaban, buscando con la mirada a los zorros que creía que habían vuelto. Fue un momento de casi fracaso, donde Elías sintió el peso de sus años y el frío calando sus huesos, preguntándose si realmente sería capaz. Sintió una lágrima congelarse en su mejilla al comprender que, si no lograba que se movieran ahora mismo, todos morirían congelados antes del amanecer. «No te voy a dejar aquí, Bella, te lo prometo por mi alma», dijo Elías con la voz quebrada por una emoción que trascendía la barrera entre especies. Vio cómo la sangre empezaba a encharcarse en las huellas de sus patas, el líquido oscuro humeando ligeramente en el aire bajo cero. El tiempo era su peor enemigo. Los cachorros se estaban volviendo peligrosamente letárgicos y sus chillidos agudos se transformaban en jadeos débiles que anunciaban el fin de sus vidas. Sabía que los próximos 5 minutos decidirían si esta historia terminaba en un milagro o en una tragedia que perseguiría a la
cierra para siempre. Con un impulso de determinación renovada, Elías ignoró el riesgo de ser mordido y acercó más su mano, acariciando suavemente la parte superior de la cabeza de Bella. Al principio, ella se estremeció, tensando todo su cuerpo como si esperara un golpe, pero entonces ocurrió algo milagroso en el silencio gélido del bosque. Sintió el calor de la piel del hombre contra su pelaje helado, una sensación de seguridad que no había sentido desde que era una cachorrita. Su gruñido se apagó en un suspiro largo y estremecedor, y apoyó su cabeza pesada y cansada en la palma de Elías, entregándole por fin su carga. Fue el primer contacto real de amor que había experimentado en meses, y eso rompió el dique de su resistencia, haciéndola gemir. Elías no perdió ni un segundo. Comenzó el delicado proceso de coger a los 4 cachorros, uno por uno, de debajo de aquel cuerpo protector pero pesado. Eran tan pequeños que cabían en la palma de su mano, con los ojos apenas abiertos y sus cuerpecitos tiritando por un frío que llegaba hasta los huesos. Metió a 2 en sus bolsillos interiores, contra su propio pecho, y a los otros 2 entre los pliegues de su bufanda de lana gruesa y cálida. ¡Qué angelitos! Ahora venía la parte más difícil: poner en pie a una perra herida de 30 kilos y subir una ladera resbaladiza mientras ella sufría una gran pérdida de sangre. Elías se levantó, con las rodillas crujiendo dolorosamente, y ofreció su brazo como apoyo para que la Madre Dorada se apoyara. «Vamos, chica, tienes que aguantar por ellos», le instó, sujetándola con suavidad para guiarla hacia arriba. Bella luchaba, sus patas traseras resbalaban en el hielo traicionero, pero miró hacia el abrigo de Elías, donde estaban escondidos sus bebés, y encontró una reserva oculta de fuerzas. Qué desalmado quien la dejó allí tirada. Cada paso hacia la cabaña era una batalla contra la gravedad y el entumecimiento de los dedos de Elías, que ya estaban manchados de sangre oscura. Podía sentir el calor de los cachorros contra su corazón, un calor diminuto y vibrante que le mantenía en movimiento incluso cuando sus pulmones ardían por el esfuerzo. Bella caminaba a su lado, presionando su hombro contra la pierna del hombre para mantener el equilibrio, con una respiración pesada y trabajosa mientras coronaban la última colina nevada. La luz dorada de las ventanas de la cabaña parpadeaba entre los árboles, un faro de esperanza que parecía tirar de ellos a través de la oscuridad. De repente, las patas de Bella fallaron y se desplomó sobre la nieve a pocos metros del porche, con la energía completamente agotada tras el largo calvario. Elías soltó un grito de alarma, cayendo de rodillas otra vez, aterrorizado de haberla traído tan lejos para perderla en el último momento. Podía ver su pecho subiendo y bajando en ráfagas cortas y frenéticas, con los ojos parpadeando, mientras empezaba a caer en un sueño provocado por el shock. Sabía que no podía cargar con ella y con los cachorros al mismo tiempo, sin arriesgarse a que los bebés cayeran en la nieve profunda. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Llevó a los 4 cachorros al interior de la cabaña y los dejó sobre un montón de mantas calientes junto al fuego. Cogió un viejo trineo de madera del porche y usó todas las fuerzas que le quedaban para rodar a Bella sobre las tablas, con sus músculos gritando de dolor. Gruñendo por el esfuerzo y con la cara congestionada, tiró del trineo por el patio hasta introducirlo en la calidez de la casa. Cerró la puerta de un portazo contra el viento aullante, dejando fuera al mundo y a los depredadores que habían intentado robar a esta familia. Cuando el calor del fuego golpeó la piel fría de Bella, ella empezó a temblar violentamente, una señal de que su cuerpo intentaba luchar contra la hipotermia. Elías se arrodilló sobre ella, moviendo las manos con rapidez mientras cogía toallas limpias para secar la sangre de sus heridas y envolverla en mantas. Miró sus encías pálidas y los profundos cortes en su cuello, dándose cuenta de que, aunque el rescate había terminado, la verdadera batalla por su vida no había hecho más que empezar. Los cachorros estaban a salvo, pero su madre se balanceaba en la fina línea entre este mundo y el siguiente. «¡Ánimo, pequeña! ¿Estáis apoyando a este ángel? Vuestro me gusta ayuda a salvar más vidas. Suscribíos para apoyar nuestra misión. Ahora, veamos si logra sobrevivir a esta noche». El fuego chisporroteaba en el rincón de la cabaña,
Pero para Bella, el mundo seguía congelado en un invierno gris y brumoso del alma. Yacía sobre el hogar, con una respiración entrecortada y húmeda que hacía que al corazón de Elías se le saltara un latido de puro terror cada vez que el silencio duraba demasiado. La cabaña, que normalmente olía a dulce madera de cedro y pino, estaba ahora impregnada del pesado aroma metálico de la sangre y el antiséptico mientras el anciano trabajaba sin descanso. Había vivido muchos inviernos crudos en los picos de Europa, pero jamás había visto a un alma viviente tan cerca del umbral del más allá como a esta valiente madre. Elías miró a los 4 cachorritos, ahora resguardados en una cesta de mimbre llena de toallas calientes, y vio cómo empezaban a removerse con un atisbo de nueva vida. Pero cada vez que volvía la vista hacia su madre, se le llenaban los ojos de una humedad ardiente que no podía despejar en la penumbra. Las orejas de Bella, habitualmente suaves y doradas, estaban hechas jirones y frías al tacto, y su hermosa cola plumosa yacía inmóvil sobre los tablones oscuros del suelo. Había entregado hasta la última gota de su fuerza vital para mantener calientes a sus bebés, y ahora no le quedaba casi nada a lo que aferrarse. Pobrecita. Lo dio todo por ellos. Las heridas eran mucho peores de lo que Elías había temido inicialmente bajo la luz parpadeante de su linterna en el bosque. Al recortar con cuidado el pelaje alrededor de la garganta y los hombros, quedaron al descubierto profundas y dentadas heridas punzantes donde el zorro alfa había intentado acabar con su vida. Su piel estaba pálida, de un blanco fantasmal bajo el pelo, lo que indicaba que había perdido una cantidad peligrosa de sangre durante aquellas horas de sacrificio silencioso y estoico. Elías sabía que no era médico, pero era un hombre que había cosido a caballos y sabuesos durante 50 años y sabía perfectamente que la muerte estaba llamando a su puerta aquella noche. Alargó la mano hacia su viejo teléfono de disco para llamar al doctor Miller, el único veterinario del valle, pero la línea estaba muerta. La tormenta de nieve probablemente había derribado algún árbol sobre el cableado. «Solo estamos tú y yo, pequeña», susurró Elías con la voz temblorosa al darse cuenta de que él era lo único que se interponía entre Bella y una tumba fría. Empezó a hervir agua en el fogón, y el vapor subía como una plegaria hacia las vigas de la pequeña cabaña mientras preparaba sus escasos suministros médicos. Sabía que si la infección se asentaba en esas heridas sucias antes del alba, no habría amor en el mundo capaz de traerla de vuelta. Los ojos de Bella se pusieron en blanco mientras su cuerpo empezaba a deslizarse hacia un estado de shock profundo y aterrador. Los cachorros, sintiendo que la luz del espíritu de su madre se desvanecía, comenzaron a emitir un coro de lamentos agudos y fúnebres desde su cesta, un sonido que rasgaba el silencio de la noche. Era como si la estuvieran llamando, suplicándole que no los dejara solos en un mundo que ya había sido demasiado cruel con sus diminutas vidas. Elías sintió una oleada de impotencia. Sus manos de carpintero, siempre firmes, temblaban mientras sostenía una compresa caliente sobre el cuello desgarrado y tiritante de la perra. ¡Qué momento más angustioso, madre mía! El punto crítico llegó a las 3 de la mañana, la hora en que se dice que el velo entre la vida y la muerte es más fino que nunca. El pecho de Bella dejó de agitarse repentinamente, y una quietud pesada y asfixiante se asentó sobre su cuerpo dorado mientras su corazón luchaba por encontrar el ritmo. Elías cayó de rodillas, pegando el oído a sus costillas, sin oír nada más que el viento aullando fuera y el latido frenético de su propio corazón en pánico. «No te atrevas a rendirte, Bella. Tus bebés te necesitan. Yo te necesito», gritó con una desesperación cruda y gutural que hizo vibrar las paredes. En aquel momento de oscuridad absoluta, Elías empezó a realizar compresiones rítmicas y suaves en su pecho, usando la palma de sus manos encallecidas para imitar el latido de la vida. Susurró cada oración que recordaba, invocando a todos los ángeles de la montaña para que devolvieran el aliento a esta mártir dorada que lo había dado todo. La habitación se sentía gélida, como si el invierno exterior hubiera logrado por fin quebrar la madera, y durante un minuto, que pareció una eternidad, no hubo respuesta. Parecía que los zorros habían ganado después de todo,
y que el bosque se cobraría su último y desgarrador trofeo. Pero entonces ocurrió un milagro, un sonido tan pequeño que casi parecía un fantasma, un jadeo diminuto y trémulo que escapó de la garganta de Bella como un pájaro atrapado que encuentra sus alas. Su pecho subió, luego bajó y volvió a subir, esta vez con una fuerza constante y terca que desafiaba toda lógica médica y las leyes frías de la naturaleza. Sus ojos se abrieron ligeramente, posándose en el rostro surcado de lágrimas de Elías, y por primera vez hubo una chispa de reconocimiento y voluntad de sobrevivir. No era solo una perra, era una guerrera que había decidido que la muerte tendría que esperar porque su trabajo en la tierra aún no había terminado. Angelito, qué valiente. Hora tras hora, Elías se mantuvo a su lado, usando un pequeño gotero para introducir gotas de agua con azúcar y caldo en su boca para alimentar su recuperación. Vigilaba la hinchazón de las heridas con la intensidad de un halcón, aplicando ungüentos herbales y compresas calientes cada 30 minutos para mantener a raya la infección. El villano de la noche era el tic-tac del reloj. Cada segundo era una batalla contra el agotamiento que amenazaba con arrastrarlos a ambos a un sueño peligroso. Pero la visión de los cachorros acurrucados le dio un segundo aliento, una energía divina que mantuvo sus ojos cansados bien abiertos y enfocados. Cuando la primera luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas cubiertas de escarcha, Bella hizo algo que provocó que Elías rompiera a llorar de pura alegría y alivio. Dejó escapar un gemido muy bajo y débil, y lenta y dolorosamente intentó levantar la cabeza hacia la cesta donde sus 4 cachorros dormían por fin en paz. Aún no podía ponerse en pie, pero la luz de sus ojos había cambiado del gris apagado de la derrota al oro brillante de la esperanza inquebrantable de una madre. La fiebre que había estado asolando su cuerpo pareció desaparecer con la salida del sol, dejándola exhausta, pero innegablemente, milagrosamente viva. ¡Qué alegría, por Dios! 3 semanas después, el blanco crudo del invierno de los picos de Europa empezó a dar paso a los verdes suaves y esperanzadores de la primavera temprana. Dentro de la acogedora cabaña del señor Elías, la tensión de vida o muerte había sido reemplazada por los sonidos dulces y rítmicos de respiraciones profundas y patitas excitadas, correteando por el suelo de minutos sin madera. Bella ya no era la sombra temblorosa y manchada de sangre que Elías encontró en el barro. Estaba junto a la ventana, observando cómo la luz del sol bailaba sobre la nieve derretida, con sus ojos llenos de una claridad profunda y pacífica que solo se alcanza tras sobrevivir a la tormenta definitiva. La transformación física de esta hermosa Golden Retriever fue poco menos que un milagro médico. Su pelaje, antes apelmazado y sucio, había sido meticulosamente limpiado y cepillado hasta que brillaba como seda hilada y oro de 24 quilates bajo el sol de la tarde. Las cicatrices profundas de su cuello y hombros, recordatorios de su heroica batalla contra los zorros, estaban ahora casi ocultas bajo una nueva y gruesa capa de pelo suave. Las llevaba como medallas de honor. Se movía con una gracia renovada, con la cola balanceándose en un arco rítmico de puro agradecimiento. Mirad qué guapa está ahora, y qué decir de los bebés milagro. Los 4 pequeños que se salvaron, gracias al sacrificio de su madre y a la intervención relámpago de Elías. Ya no eran aquellas criaturas frágiles que apenas podían abrir los ojos. Se habían transformado en un paquete caótico y alegre de energía dorada y curiosidad. Rodaban unos sobre otros en un montón de orejas aterciopeladas y colas inquietas, con las barriguitas redondas y llenas. Cada uno había revelado su personalidad. El pequeño Scout era el más valiente, mientras que Rosie era el alma dulce que no se separaba del lado de Mindonitzintoes, su madre más de unos minutos. Son para comérselos. Una mañana de sábado, Elías decidió que era hora de la parte final de su transformación, el primer baño caliente de verdad para toda la familia. Llenó un gran barreño de zinc con agua con aroma a cedro. Bella aguantó pacientemente mientras él masajeaba el rico jabón en su piel, cerrando los ojos con deleite al comprender que las manos humanas estaban hechas para la ternura. Apoyó su cabeza mojada contra el pecho de Elías
empapándole la camisa, pero el anciano solo rió, sintiendo su corazón más ligero de lo que lo había sentido en muchos años de soledad. ¡Qué estampa más bonita! Elías había planeado inicialmente buscar hogares para los cachorros una vez que fueran destetados, pero al pasar los días se dio cuenta de que no podía romper a esta familia milagrosa. Miró su casa grande y vacía, y luego a las 5 almas doradas que habían dado una nueva vida a su jubilación, y tomó una decisión final. «¿Estáis en casa, Bella?», susurró una tarde mientras veían el atardecer pintar las montañas de tonos púrpuras y naranjas. «Todos vosotros. Mientras yo respire, nunca más tendréis que preocuparos por el frío o el hambre». La justicia del universo se manifestó en la hermosa ironía de su nueva vida. El mismo lugar que iba a ser su tumba se había convertido en su patio de recreo. Mientras que la persona que abandonó a Bella en la naturaleza seguía siendo un fantasma anónimo de crueldad, su malicia había sido completamente derrotada por un solo acto de compasión. Cada movimiento de la cola de Bella era una victoria sobre la oscuridad, una prueba viviente de que incluso el alma más rota puede encontrar el camino de vuelta a la luz. Son los ángeles de los picos, una familia nacida de un sacrificio y salvada por un milagro. ¿Quién pudo abandonar a este ángel? ¿Merece perdón o un castigo por lo que hizo? Decidnos qué pensáis en los comentarios. Dejad un me gusta si creéis que cada animal merece un hogar lleno de amor, como el que Elías les dio. Comentad amén para bendecir la nueva vida de Bella y sus preciosos bebés dorados. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta.